Es una auténtica pasada que me pueda mover con el Wiimote por los menús y que disparando a la pantalla pueda entrar en los juegos. Hola Gunners, bienvenidos a Arcade Guns. Hace unas semanas os hablé de un apasionante proyecto para crearte tu propia pistola de luz. Se trata del sistema de 4 puntos de luz Gun4i, creado por JB. Pues aquí arriba os dejo el vídeo para los que os lo perdisteis y estéis interesados en verlo. Y poco después os hice un vídeo tutorial de cómo crearte esta pistola de luz con una G-Con 45 de Namco. Pero se trataba de una pistola básica y solamente disponía de gatillo y los 2 botones de acción, al igual que la pistola Eintracht. Échale un ojo al vídeo que merece mucho la pena. Pero lo bueno de este proyecto es que podemos ponerle muchos más accesorios y extras a nuestra pistola, como vibración, retroceso, botones Extract, Start, Select y Mode, un LED RGB e incluso podemos ponerle un Nunchuk de la Nintendo Wii. Y precisamente de eso va este vídeo. Le he hecho mucho de estos extras a mi pistola y he grabado todo el proceso. Pero una vez que me he puesto a montarlo y editarlo, me he dado cuenta que era demasiado largo. Así que he decidido partirlos e ir lanzando los vídeos independientemente con cada mejora que le vaya haciendo. Y en este primer vídeo os voy a enseñar cómo montar toda la circuitería para ponerle un Nunchuk a nuestra pistola. Para todos estos juegos como los Resident Evil, Gun Survivor, que necesitas moverte por la pantalla aparte de disparar a los zombies. Lo que sí os pido es que veáis el vídeo entero de principio a fin sin ir pasándolo, porque si os saltáis un paso podéis liar la parda y estropear algo como me pasó a mí. Así que no esperemos más y vamos al vídeo. Bueno Gunners, lo primero que vamos a hacer es presentar los materiales que vamos a usar y como van a ser varias cosas distintas y cada uno utiliza un material distinto, pues bueno, vamos a hacerlo por partes. Este material que os voy a presentar es para el Nunchuk, en lo que es referente al Nunchuk. Entonces, como está claro, lo que vamos a necesitar en nuestra pistola, esta fue la que utilicé, le vamos a hacer los updates y utilizaremos nuestro soldador, nuestra pasta de soldar, que va muy bien y nos facilita las cosas, el estaño para soldar. Esto no es imprescindible, pero ayuda mucho. Es una estación de soldadura, digamos, unos brazos para coger lo que son las placas o el Arduino a la hora de soldar. Luego necesitamos una hembra de Nunchuk. Esto lo he comprado en AliExpress, pero bueno, se pueden conseguir en varios sitios. Esto es una hembra de Nunchuk. Vamos a necesitar unas resistencias de 2K7, aunque aquí veáis 4, solamente vamos a utilizar 2. Estas resistencias son para reducir el voltaje de lo que es el Nunchuk de 5 vatios a 3 vatios, es un reductor de voltaje. Luego necesitaremos nuestro destornillador para poder abrir la pistola con punta de estrella. Utilizaremos los cables Arduino para hacer las conexiones a la placa Arduino o entre ellos, pero bueno, podéis utilizar el cable que queráis. Yo ya lo compré ya lo expliqué en el anterior vídeo y es el que voy a utilizar. También para facilitarme las cosas, ya que tengo de distintos colores, intentaré mantener lo que son en los esquemas que ha puesto JB, intentar utilizar los mismos colores. Y también necesitaremos un cortador, o sea, eso es una pinza cortadora para cortar la placa de trabajo, porque ahora sí que vamos a utilizar placas PCB para hacer lo que son la soldadura de las resistencias y tal, para que quede todo mucho mejor y más pulido. Como veis, tengo varios de distintos tamaños. Esto ya decidiré cuál utilizaré en cada momento según la que me haga falta, según los pines que necesite. Y bueno, esto lo compré también en Amazon. Es una máquina, me ha costado unos 6 euros y pico, vienen de distintas, te vienen un montón y así ya tienes para futuros proyectos. Deciros que para abrir lo que es la abertura para la hora del Nunchuk, que le he decidido ponerlo aquí, lo que es la hembra, voy a utilizar esto es una herramienta, es como una especie de Dremel, ¿sabes? Le puedes poner distintas cosas aquí, puntas, y voy a utilizar una herramienta de corte para lo que es abrir la apertura y de esta manera poder colocar aquí el hembra del Nunchuk. Colocarlo de esta manera, la voy a colocar aquí. Pero bueno, vosotros podéis utilizar cualquier herramienta que tengáis, podéis utilizar un taladro, podéis utilizar incluso un cúter, todo contra, digamos, esta va bien porque al ser giratorio y cortar pues me va a ir mejor, pero bueno, vosotros lo que tengáis por casa. El caso es que hay que abrir un orificio aquí para poder meter el hembra del Nunchuk.
Y también necesitaremos una pistola de cola caliente para sellar todo lo que son nuestras conexiones con barras suficientes para poder, digamos, cuando hagamos lo que es el orificio y tal, para que quede bien fijo del nunchuk y de todas las piezas. Una vez que la pistola esté acabada, tendremos que sellarlo todo con una gotita de pegamento caliente, de cola caliente. Bueno, ahora vamos a colocar lo que es la hembra del nunchuk para esta pistola. Según la pistola que usemos se puede poner en distintos sitios. Lo suyo sería ponerlo aquí en la parte de atrás y tal, pero bueno, yo con la pistola desmontada ya he estado mirando por dónde me podría ir mejor y creo que bueno, el mejor sitio en esta pistola sería aquí, en este sitio de aquí ponerla lo que es la entrada. Eso cada pistola, según el modelo que uséis, vosotros valoraréis dónde mejor le puede ir. A ver, el nunchuk tiene que ir así, de esta manera, por lo tanto la parte... Vale, esto va así, la parte de aquí, que tiene el hueco va hacia arriba, iría en esta posición. Y lo primero que voy a hacer es hacerle la forma con un lápiz. Esto iría así, lo que le voy a dar la vuelta, porque este es el lado que va a salir. Lo ponemos así. Y con un lápiz, con punta fina, le voy a hacer lo que es la marca, para después poder perforar. Bueno, ya tenemos aquí la marca. Yo igualmente, cuando ahora haga el recorte, me voy a meter un poquito por dentro porque prefiero que me quede la marca pequeña, o sea, me quede el orificio pequeño y luego con una lijita o algo lo pueda ajustar para que quede lo más preciso, que no que me quede grande y esto se me cuele para adentro y luego tenga que ponerle mucha cola caliente para sujetarlo o lo que sea. Pues bueno, una vez que tenemos hecho la marca, ahora lo que haremos será con nuestro destornillador abrir la pistola. Y una vez retirado el último tornillo, abrimos la pistola. Como recordaréis, la pistola está exactamente igual que en el último vídeo que hice. Vamos a añadir nuestros gadgets. Y lo primero que haré será retirar lo que es el cable. El gatillo lo desmonto, ya lo montaré después. Y voy a desconectar el cable de la toma de alimentación del Arduino. Y el siguiente paso va a ser abrir el orificio por esta parte de aquí. Y por esta, en este lado tendremos que ir con mucho más cuidado ya que está esto lo sacaré con cuidadito y lo iré apartando para que no me moleste a la hora de trabajar. Podemos sacarlo sin problemas. Ya que lo tenemos marcado, yo para hacer el corte me voy a ayudar con esta herramienta, es una especie de Dremel. Le he puesto lo que es una cuchilla, bueno, para hacer cortes. ¿Ves? Esto es giratorio y me va a facilitar las cosas. Pero bueno, igualmente lo que es el corte de aquí me irá bien y este de aquí igual necesito esta parte hacerla, debilitarla con un cúter, haciendo cúter y luego partirla con un alicate o algo. Ya eso ya lo veremos sobre la marcha. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, al ser la pieza de plástico le he podido, haciéndole así lateralmente, se lo ha ido comiendo con facilidad, lo he derretido como si fuese mantequilla. Y bueno, la he hecho ya un poco más pequeña, como os he comentado, pero luego prefiero que sea así y luego si no con un poquito de... con un poco de una lima o algo, una lija, ya podré ir poniéndolo para ajustarlo un poco más y que quede lo más ajustado posible. Ahora vamos con la segunda parte. Como podéis ver, me ha quedado aquí el corte más limpio que en el otro y entonces no le he intentado hacer así con la cuchilla para hacérmelo lateral, pero no lo veo factible. Entonces lo que voy a hacer ahora es ayudarme con un cúter con una puntita. Le voy a intentar debilitar esto haciéndole así y después lo partiré con lo que es un alicate. La verdad es que este plástico aquí con la cuchillita y tal no es muy duro.
Incluso se podía haber hecho todo el proceso con el cúter, pero claro, hubiese sido mucho más largo. Si disponéis de una herramienta de estas de manualidades, mejor que mejor. Perfecto, como podéis ver, debilitándole un poquito la zona con lo que es el cúter, ha salido bien. El agujero seguramente tendré que agrandarlo, no habrá quedado exactamente igual. Como podéis ver, ha quedado dispar, pero eso con una lima se puede arreglar. Se va lijando y lo vamos a dejar lo más justo posible. Bueno, Gunners, poquito a poco y con paciencia lo he conseguido. Como veis, ha quedado bastante bien. Luego esto ya se reforzará con lo que es con cola caliente, pegamento caliente, tanto por dentro como por fuera. Le pondré un poquito por aquí para que quede más sellado. Pero me ha quedado bastante bien. Al final lo he hecho todo, no he utilizado ninguna lima ni ninguna lija, lo he hecho todo con la misma máquina, me ha facilitado mucho, iba metiendo, iba derritiendo, pero claro, como comprenderéis ha sido un proceso lento, lo he tenido que hacer despacito, no iba a ser plan grabarlo porque bueno, hubiese sido muy tedioso. Hay que ser un poquito fino en este sentido, ir poco a poco, lo probaba, veía que me faltaba medio milímetro, le daba un poquito más, primero de un lado, luego de otro, hasta que lo he ajustado, pero como veis, una vez que esto esté colocado, que tenga los cables bien por dentro, el nunchuk entra, quedará bien, fuerte, se puede sacar. Ahora mismo está suelto, lo he puesto simplemente así para que lo veáis. ¿Ves? Si lo abro, se queda cogido. Luego hay que hacer por aquí las soldaduras y ya irán al Arduino. Pero bueno, ya tenemos una de las cosas más complicadas, que es hacer lo que es el agujero. Y esto ya está hecho y ha quedado muy bien. Bueno chicos, vamos a liarnos con la parte del nunchuk. Esto es un reductor de voltaje. Como veis, reduce, lo pone aquí, de lo que es de 5 voltios a 3,3. Y nada, como os he explicado antes, totalmente necesario. Yo tuve un problemita, no lo puse, me confundí, pensaba que con unas resistencias ya era suficiente para reducir el voltaje. De hecho, se puede hacer con resistencia, pero bueno, hay que hacer el cálculo. Aparte de las jacks que lleva, que salen en el esquema, las de 2K7 ohmios, que son estas de aquí, hay que utilizar dos más si se quiere hacer, pero yo creo que lo más recomendable es utilizar el reductor de voltaje y así vamos sobre seguro, ya que yo no lo hice. Y aparte de una confusión que tuve a la hora de soldar los pines de lo que son del nunchuk, los pines los soldé al revés porque no me quedó claro si la imagen que se veía era así o así. Lo hice al revés y me acabé cargando una de las cámaras de F-Robot. Y nada, ahora lo voy a hacer bien para que lo veáis y lo vamos a empezar. Hay distintos modelos de reductor, este es un poquito grande, pero bueno, en mi pistola me va a caber. Pero lo voy a tener que soldar así un poco de una manera extraña en forma de L, pues ya que bueno, lo podría soldar aprovechando los pines estos de aquí, pero bueno, al final me va a ocupar lo mismo. Prefiero soldarlo así, en mi pistola me cabe. Y nada, luego haremos por dentro lo que es los empalmes y la circuitería, así que nos liamos.
Ya tenemos nuestra circuitería hecha para el nunchuk, con sus empalmes. Algunos han quedado mejor que otros, pero bueno, aquí están, los podéis ver. Empalmando los rojos, aquí los GNDs. Y ahora solamente queda en soldarlos a la hembra del nunchuk. Así que nos vamos a ello. Y bueno, Gunners, hasta aquí el vídeo. No os perdáis el próximo, donde seguiremos poniéndole mejoras a nuestra pistola. Y ya sabéis, dadme un like, suscribiros, marcad la campanita y compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Hasta el próximo vídeo, Gunners. ¡Nos vemos!